7.5 FM, Stereo Cristal 101.1 FM, Radar TV, conectando emociones. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 46 minutos, 7:46. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News, en esta primera emisión. Y bueno, saludos a don Víctor Landgrave, muy amable, gracias. Que tenga buen día. Y bueno, pues está en la línea telefónica y agradezco y aprecio porque sé que están recorridos el nuevo director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo Santos. ¿Cómo estás, mi querido Gerardo? Buenos días. Aurelio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias. Un saludo a todo el auditorio de Radar News. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde andas en este momento, mi querido Gerardo? Mira, justo estamos aquí en Paseo Constituyentes, en la altura donde se está haciendo la obra del nuevo distribuidor de Santa Bárbara. Sí. Estamos revisando todo el sistema que fue modificado aquí para justamente adaptarnos a la obra. Estamos platicando con los usuarios en las diferentes paradas que vemos aquí. Estamos subiéndonos en las rutas. Ahorita acabamos de descender de la ruta 69. Vamos a subirnos ahorita a la ruta 77, platicando con choferes, platicando con usuarios, viendo cómo se desvían las propias rutas, evaluando el tema de frecuencia, que es el tiempo que está tardando. Y bueno, aquí lo importante es sensibilizarnos de lo que está viviendo el usuario con el sistema en esta zona. Correcto. Gerardo, te pregunto, ¿ya tienes un diagnóstico previo de que lo que por lo menos recibiste en el Instituto Queretano del Transporte y por dónde habrá que comenzar? Ayer te escuchaba en entrevista con mi compañero Miguel Ángel Álvarez y hablabas de las frecuencias, en fin, que ya tienes más o menos una estrategia planteada para que podamos tener un mejor transporte público en Querétaro. ¿Por dónde habrá que comenzar, mi querido Gerardo? Mira, Aurelio, sin duda lo más apremiante pues es trabajar inmediatamente en el tema de frecuencias, mejorar las frecuencias, que es el tiempo que está tardando entre que la gente toma un autobús y el tiempo que está esperando para que llegue un autobús. Sí. Eso es lo que me ha encomendado el gobernador de primera instancia. Naturalmente que estamos muy claros que el tema del transporte público es un tema sensible para el tiempo de los usuarios, para el desarrollo de la ciudad, para el desarrollo económico. Y nos vamos a enfocar en tomar decisiones muy concretas de inicio para mejorar esta parte. Estamos explorando ya también, Aurelio, poder implementar algunas nuevas rutas o modificar algunas rutas existentes. Y también me ha pedido el señor gobernador concentrarnos en la capacitación que debemos brindar a los propios operadores del servicio de transporte público para que sea un servicio con mucho mejor calidad y un servicio con mucho mejor atención. Se dice fácil, pero es todo un reto y que tendrás que afrontar y que tendrás que asumir. Hoy leíamos y comentábamos que ya está programada la reunión con los directivos por lo menos de ADO y de Flecha Amarilla, principales concesionarios justamente del sistema de transporte público. ¿Cuál será la exigencia mayor de parte de las autoridades, en este caso del Instituto Queretano del Transporte, para dar respuesta a esta exigencia que también te ha planteado el propio gobernador Curi González, mi querido Gerardo? Sí, Aurelio, como tú lo mencionas, el gobernador ha sido muy claro desde la semana pasada y es poder sentarte con los concesionarios para pedirles que mejoren la frecuencia de manera inmediata y bueno, que si por alguna circunstancia los concesionarios no pueden hacerlo, pues entonces que veamos cuáles son las alternativas. Pero sin duda es el tema hoy que apremia, es la parte de la frecuencia y todos los esfuerzos que estamos haciendo en estos primeros 3 días, Aurelio, que llevamos en el encargo, van enfocados en ese sentido, ¿no? Revisar ruta por ruta, revisar cómo están funcionando, hacer supervisiones en calle personalmente para sensibilizarnos y que esto se traduzca en un mejor servicio. Eso es la encomienda que tenemos de manera inmediata. Correcto. Ahora, hay temas, ¿no?, que obviamente los mismos ciudadanos nos han expresado a través de estos espacios informativos, pero que obviamente tienen que ver también, entre otros asuntos y temas que tiene que atender el Instituto Queretano del Transporte. Y me preguntan, ¿has soñado con que Querétaro pueda tener un mejor transporte público, mi querido Gerardo Cuanalo? Yo creo que el Estado, el crecimiento que tiene el Estado, el desarrollo que tiene el Estado, el empuje que tiene el Estado, merece un sistema que vaya acorde a estas características, Aurelio. Y al final de cuentas existe un modelo que hoy en día ya tenemos implementado en el Estado, existe un instituto que es un área reguladora, existen concesionarios que tienen toda una trayectoria profesional
de cómo brindar servicios de transporte público. Claro que podemos trabajar muy de la mano con ellos, trabajar en este marco jurídico y hacer las acciones necesarias para mejorar este sistema. Es algo que tenemos que aspirar y por supuesto que lo vamos a trabajar de manera inmediata. Ahora, ayer hablabas también del tema y me llamó mucho la atención cuando mi compañero Miguel Ángel te decía la tarifa de 2 pesos, la tarifa del transporte público. Hiciste una aclaración que me parece que también es relevante y que es muy importante y que hay que tomar en cuenta lo de lo que tiene que ver y el costo del transporte público en Querétaro, mi querido Gerardo. Sí, bueno, como tú sabes, hay 2 programas, la tarifa Unidos, que es una tarifa a 2 pesos para personas con alguna discapacidad, adultos mayores y estudiantes de escuelas públicas y privadas. Tenemos la tarjeta preferente, que es una tarjeta a 9 pesos del viaje, y tenemos obviamente la tarjeta, lo que podemos llamar normal, o la tarifa normal a 11 pesos. Ese es el esquema que tenemos tarifario, y en todos los casos, el transbordo a mitad de precio, y en la tarifa Unidos, costo alguno. Pero en esa tarifa Unidos, que es de 2 pesos, el gobierno del estado absorbe el resto para pagar directamente justamente a los concesionarios en este esquema de transporte público, Gerardo Cuanalo. Así es, en todos los casos, Aurelio, el gobierno es donde tiene que pagar lo que el usuario no está pagando, si lo puedo señalar de esta manera, para que se complete el viaje a los 11 pesos. Correcto. ¿Hay un plazo para que nosotros podamos saber en cuánto tiempo tendrá que mejorar realmente el transporte público en Querétaro? Mira, Aurelio, la verdad es que la instrucción que tenemos del gobernador es que la mejora del servicio público se dé de manera inmediata, y vamos a hacer todas las acciones que tengamos necesarias para que el transporte público se note una mejora lo antes posible. Correcto. Me preguntan, tengo varias, te voy a mandar además varios comentarios que me hicieron aquí un poquito más extensos, pero tarifas, taxímetro, taxis pirata, que también sigue ocurriendo, y luego también el pago o no, el dinero en efectivo, alcancías que se habían anunciado todavía la semana pasada que se estarían utilizando a través del transporte público. ¿Cómo van esos proyectos, mi querido Gerardo Cuanalo? El tema de las alcancías, tenemos ya programada una entrega de parte del proveedor, son 280 alcancías, que es una primera etapa. Estamos hablando un total de alrededor de 500 alcancías, y estos dispositivos nos van a ayudar no solamente para que el usuario no tome la atención del operador al pagar su viaje. Esto nos va a contribuir no solamente en el tiempo del operador, en la calidad del servicio, sino también en temas de seguridad, en el manejo de efectivo, y además estas mismas alcancías, Aurelio, nos servirán para que se realicen recargas en ese lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente podrá depositar dinero ahí a la alcancía en efectivo, con monedas obviamente, y podrá recargar su tarjeta. Esto es importante porque cuando el usuario hace un par de viajes y lo paga en efectivo, le costaría el primer viaje 11 pesos y el segundo viaje 11 pesos. Pero si lo hace con su tarjeta, el primer viaje lo haría con 11 pesos y el segundo viaje de transbordo lo podría hacer con 5.50. Entonces serían lugares de recarga, y esto obviamente nos puede ayudar para que se puedan estar pagando los viajes, sobre todo el transbordo con tarjeta, y que esto le cueste más barato al usuario. Bueno, me preguntan también los camiones sin placas que vemos que siguen circulando, que además se constituye como una falta, una infracción a lo que sería el reglamento, por lo menos, del transporte en Querétaro. ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Qué estás haciendo también a propósito de este tema, Gerardo Cuanalo? Mira, en el Instituto Aurelio tenemos un área de inspección. Sí. Estamos muy puntuales de poder identificar esos autobuses que no tienen placas. En algunos de los casos ya fueron multados, que se retirada la placa, y tienen un plazo ellos para poder cubrir esta multa y se les devuelve la placa, ¿no? Entonces estamos haciendo un trabajo con la parte de inspección para que esto no se prolongue, y naturalmente que los funcionarios puedan pagar la multa que les corresponde, y esto ya no sea algún problema que podamos tener con las unidades. Yo hablo de una cifra de 600,000 personas al día que utilizan el transporte público. ¿Qué cifra tienes tú, Gerardo Cuanalo? No, 300,000 personas son las que están ascendiendo en promedio diario, Aurelio, a todo el sistema de transporte público. 300,000 personas al día. Se manejó ese dato de 600,000, ese dato es incorrecto. Sí, son alrededor de 280,000 a 300,000 usuarios los que estamos teniendo durante el día de ascensos en todo el sistema. Bueno, me hicieron varios comentarios antes de platicar contigo. Mira, rápidamente lo comento. Aurelio, a lo mejor los 40,000 tú traes el dato porque son los que están utilizando en este momento la tarifa Unidos. Pero esos son ¿cuántos entonces?
40,000 son los que están utilizando el sistema de tarifa unidos y 300,000 es el total de los usuarios diarios. ¿Y el total en el sistema con los de la tarifa y los que no tienen la tarifa preferencial? Ok, mira, son 300,000 diarios los que están utilizando todo el sistema, y de esos 300,000, 40,000 corresponden a los que están utilizando la tarifa preferencial. Bueno, rápidamente te planteo, mi querido Gerardo Cuanalo, director del Instituto Queretano del Transporte. Me dicen también en el transporte público urbano de taxi, sucios, también incluso no utilizan el taxímetro, cobran lo que se les pega la gana. Muchos recomiendan también utilizar el transporte en placa o de taxi amarillo, con placas y que hay algunos incluso que están de otros estados de la República, que ojalá que también esto se pueda resolver. ¿De dónde y por dónde vas a comenzar en esta temática, mi querido Gerardo Cuanalo? Bueno, hoy en día ustedes saben que el instituto tiene ya una aplicación en la cual ellos ya pueden utilizar esta aplicación, y naturalmente que es un instrumento que puede ayudar para la regulación de las propias tarifas. Es obligación de los taxis utilizar el taxímetro, y en ese sentido es parte de la exigencia que puede tener todo usuario para cuando usen los taxis en ese servicio, ¿no? Bueno, aquí tienen una petición, quieren una audiencia contigo. Hay una serie de situaciones aquí que me están planteando, una contestación que también no corresponde con lo que obviamente también habían solicitado en primera instancia, y bueno, una pauta para que permisionarios y concesionarios de una concesión TZ6783, que corresponde a un carro híbrido eléctrico de gasolina, pero esta concesión TZ6783 la aporta un vehículo taxi amarillo Vento modelo 2018 con conversión a gasolina. En fin, otro tema delicado que quieren una audiencia contigo para poder atender este asunto. ¿Puedes recibirlo? ¿Cómo le tienen que hacer para atender esta cuestión, mi querido Gerardo Cuanalo? Sí, claro, Elio. Si nos hacen, por favor, llegar los datos de esta persona, nos ponemos en comunicación con ellos y con mucho gusto abrimos el espacio para poder atender. Bueno, poner mano dura te piden también para el señor Gerardo Cuanalo, poner mano dura, refiriéndose también a carros particulares. El tema de Uber, ¿no? De estas plataformas digitales, Uber, Didi, InDriver, que ya aparecen también en diferentes puntos de la capital queretana. Siguen siendo también, por lo menos estas plataformas, no están incorporadas al esquema que ha planteado el gobierno del estado, o ya están platicando sobre esta posibilidad, mi querido Gerardo, finalmente. Hay una regulación en algunas plataformas que están validadas por el propio instituto. Hay otras plataformas que aún no están registradas, que están llevando a cabo procedimientos jurídicos. En ese sentido estamos siendo respetuosos de todo el proceso jurídico, pero regularmente las plataformas que son usadas están siendo reguladas ya por el instituto. Que si pueden trabajar en esas plataformas con placas o vehículos de otros estados de la República. Bueno, ese es un tema importante, que las propias plataformas estén registradas y reguladas por el instituto, y en ese sentido sí tenemos la información y poder corroborar este tipo de servicio, de qué vehículos son los que están brindando el servicio, y en esa forma es la forma que interviene el instituto. Don Francisco Olvera, ¿cuándo van a quitar, o si ya se van a quitar, o si ya se pueden quitar? Ya ves que les pusieron como unos plásticos a los taxistas amarillos, un plástico así que de repente en esta temporada de calor se vuelve muy complicada. Me pregunta don Francisco Olvera si ya es posible quitar esta cabina que le pusieron a los taxis, porque con este calor resulta muy complicado también hacer esta labor, este trabajo. ¿Qué le dice el Instituto Queretano del Transporte, Gerardo? Sí, bueno, son temas donde también los propios operadores del taxi han puesto estas protecciones que tienen que ver con un tema de protocolos de pandemia, y en base a esos protocolos ellos podrán utilizar o no utilizar estos dispositivos. Pero ya los pueden quitar o no los deben quitar. Bueno, es a criterio obviamente del propio operador de que pueda tener estos plásticos. Hoy en día nosotros no tenemos ningún tipo de inspección referente a estas protecciones, Aurelio. Bueno, Gerardo Cuanalo atenderá el transporte público en todo el estado. ¿Seguirá pensando que el transporte público solamente es en la capital queretana? No, sin duda es un tema estatal, es un tema muy sensible para todo el estado, y vamos a estar trabajando en todos los municipios referente al tema de transporte público en diferentes modalidades. Es algo que tiene como obligación y como meta el propio instituto lograr esta regulación en todo el estado. Entonces va a haber un trabajo, y hay un trabajo permanente además desde el instituto
en todo el estado. El tiempo se va volando y sé que tienes que atender cosas, pero rápidamente, pues preguntas del público, ¿no? Mira, me dicen taxistas, amigos taxistas, para operar un vehículo del servicio público nos piden licencia para la misma, para tramitar el TIO y la perspectiva de género. Nos mandan también a un curso que al final aplican un examen donde viene el psicométrico y donde se nos recalca un trato digno a los usuarios, porque el licenciado Curi le hace hincapié también respecto al trato a los usuarios. Gracias, un saludo de parte del señor Eloy Sánchez, pero trato digno, decía ayer el gobernador del estado, que tienen que ser pues más amables, más educados los señores choferes, también trabajadores de el volante, Gerardo Cuanalo. Así es, este trámite que tú comentas, el famoso TIO, es el trámite más solicitado del instituto y es justamente para brindarle la certificación a los operadores de sus diferentes modalidades del transporte público. Y hoy en día el instituto ha hecho un trabajo, la verdad, muy importante, que estas capacitaciones también sean con facilidad de hacerse en línea para que no distraigamos también las áreas de oportunidad de los propios operadores, pero que sí haya una certificación estandarizada para ellos. Bueno, finalmente, y también me parece importante la pregunta, los derechos laborales de los trabajadores, jornadas de 17 horas, no tienen ni dónde comer, ni dónde ir al baño, no tienen ni dónde descansar unos minutos entre una corrida y la que sigue, o la que viene, o las que vienen de todo el día. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la postura ahí del Instituto Queretano del Transporte para exigirle a las empresas que cumplan también con estas disposiciones, que incluso están contempladas en la Ley Federal del Trabajo, mi querido Gerardo Cuanalo? Así es, como tú sabes, Aurelio, los concesionarios tienen sus propias obligaciones, lo que corresponde a los choferes, lo que corresponde a las unidades, a las refacciones, pues es responsabilidad de los propios concesionarios, como tú bien lo comentas, sí. Y nosotros estamos justamente en estos recorridos platicando con los choferes. Vamos a tener acercamiento, que ya lo ha tenido el instituto, pero vamos a fortalecer el acercamiento con el propio sindicato de choferes y saber cuáles son las necesidades que tienen para que podamos nosotros también tener esta comunicación con los concesionarios y que cumplan naturalmente con todas estas obligaciones. Bueno, finalmente yo sé que hay un número para hacer denuncias, que hay que proceder en consecuencia de esa manera, pero me están preguntando la gente si tú Gerardo Cuanalo, que ya tuviste varias experiencias públicas, has sido diputado local, diputado federal, en fin, fuiste secretario de turismo también en el municipio de Querétaro, si habrá un número telefónico directo con el titular del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo Cuanalo. Sí, mira, Aurelio, siempre podemos dar el teléfono que tenemos de contacto con el instituto. Yo estoy revisando naturalmente todo lo que está llegando ahí, porque es parte de poder escuchar las quejas, que si me lo permites, sí. Sería el 442-211-7000. Es importante que la gente que tuviera alguna observación de una ruta, alguna denuncia o alguna situación que tuvieran, que por favor no lo hagan llegar a este teléfono, 442-211-7000. Sí. Vamos a estar revisando justamente toda esa información, porque los usuarios son, al final de cuentas, la gente que está utilizando el transporte y que nos puede decir con mucha sencillez qué es lo que está sucediendo, y a nosotros nos va a permitir esto generar una regulación mucho más adecuada con los propios concesionarios. Correcto, que sí puede recibir también a vecinos de la colonia Jardines de la Hacienda. Desde el 2018 enviaron varios oficios también a los entonces titulares responsables de este Instituto Queretano del Transporte. 2018 no han tenido respuesta, Gerardo Cuanalo. ¿Te la avientas? Sí, que nos los pasen con mucho gusto y revisamos cuál es el estatus de estos trámites que estuviera, y con mucho gusto damos la atención. Gerardo Cuanalo, te mando un abrazo, saludos. Te sacaste la rifa del tigre, ¿no? Pues es una gran responsabilidad, Aurelio, por el tema que es muy sensible, muy importante, pero vamos a trabajar muy duro, estamos muy comprometidos con Querétaro, estamos muy comprometidos con el gobernador para dar resultados, y vamos a dar todo nuestro esfuerzo para poder contribuir para que el sistema de transporte vaya acorde a lo que Querétaro está demandando. ¿Comprometido con el gobernador, comprometido con los ciudadanos? Primero con los ciudadanos, primero con Querétaro, y por supuesto comprometido con las instrucciones que me dio el gobernador para que se cumplan los objetivos que le está planteando en el gobierno. Gerardo Cuanalo, te mando un abrazo, saludos y gracias por tomarnos la llamada a platicar con la audiencia de Radar News. Muy amable, gracias, mi querido director. Hasta luego, Aurelio, un saludo a todos los radioescuchas, buen día. Gracias y buenos días. Anda en la ruta 67, en la 69, aquí lo hemos señalado también, la necesidad de que los funcionarios, ¿no?, del transporte público pues utilicen este sistema y lo vayan mejorando. Voy a pasar las llamadas que nos hicieron favor de enviar para que las puedan considerar, les den respuesta y nos vamos comunicando si no tiene usted inconveniente, para que pues veamos cómo en este rebote, en este ping pong, las autoridades también van resolviendo las dudas, las quejas, las denuncias de los ciudadanos. 8 de la mañana con 5 minutos.
minutos. Hago una pausa, regreso, voy a platicar aquí en cabina con Paul Hospital Carrera, el diputado del Partido Revolucionario Institucional. La pausa y volvemos.